15 de mayo, 15 de mayo el gran Pentecostés con la Virgen María. Qué bueno que podamos hacer un evento donde no se separe la esposa del esposo, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, como no tenía fronteras porque no tenía pecado. ¿Y sabe cuál es el argumento de que la Virgen no tenía pecado? Eso es muy fácil, yo se lo voy a decir para que se lo diga a los hermanos evangélicos separados. Imagine que el pecado se hereda en la sangre y en la carne. Salmo 50, pecador me concibió mi madre. O sea, el pecado original lo conciben a uno y sale pecador. ¿Sí? Por eso lo bautizan, para que el Espíritu Santo borre el pecado original. Y si la Virgen María hubiera tenido una millonésima de pecado, Jesucristo hubiera heredado una millonésima de pecado, porque sangre de Jesús, sangre de María, carne de Jesús, carne de María. Jesucristo es 100% María como hombre, porque no tuvo padre terrenal, de manera que debería haber tenido pecado si la Virgen hubiera tenido algún pecado. De modo que eran santos, super santos, sin mancha, inmaculadas, sin mácula, sin mancha. Y por eso Jesús es semejante al hombre en todo, menos en el pecado. Y el pecado se hereda en carne y sangre, o sea, su madre no tenía ningún pecado. Y como no tenía ningún pecado, tenía un recipiente infinitamente poderoso y grande, no tenía fronteras, por eso llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Increíble. Y el poder del Espíritu te cubrirá con su sombra, no solamente llena de gracia, sino que el poder de Dios la cubrió con su sombra. Y el poder de Dios es tan grande en ella que en Lourdes no ha sanado sino 4,5 millones de personas. Y allí en Chiquinquirá son miles, y en el Páramo de la Salud en Santander, y en Boyacá, y en Medjugorje millones. 16 millones, creo que calculaban el otro día. 16 millones de conversiones. Y todavía hay curitas por ahí que dudan de Medjugorje. Sí. A Juan Pablo II como le gustaba, y a Benedicto. Y bueno. Las apariciones de la Virgen, por regla general, giran sobre conversión, arrepentimiento, oración y penitencia. Es lo que la Virgen está pidiendo, y realmente uno al principio no entiende muy bien, pero cuando uno empieza a orar, así sean prácticas de piedad populares, sin entender muy bien qué es lo que se está haciendo y solamente hacerlas, y uno empieza a orar y uno empieza a meditar sobre eso, el Espíritu Santo va actuando y lo va cambiando a uno. Empieza uno a entender el fondo de las cosas. Y nosotros las personas somos como un garrafón de, digamos, a mí me lo explicaba el otro día, lo leí, me pareció tan bonito, hagan de cuenta, un botellón de esos de agua grandes lleno de agua cochina, y le mete uno una manguera adentro, que es la manguera de la oración, y uno abre, y uno empieza a orar, y va entrando agua limpia. Y a medida que va entrando agua limpia, pues no está quedando espacio para el agua cochina. Entonces la persona se va limpiando porque lo limpio no le deja espacio a lo sucio. Y eso es lo que la Virgen pide, orar y convertirse, arrepentirse, acudir al tribunal de la misericordia. Eso es lo mejor que uno puede hacer, porque uno va con un santo sacerdote, le cuenta las cosas, si uno se obliga a revisar cómo ha sido su día o su semana, y los padres, además de que tienen la experiencia de su propia vida, tienen unción sacerdotal y lo cogen a uno y lo organizan, y mucho mejor que un equipo de psicólogos o de psiquiatras, lo ponen a caminar hacia Dios y se va uno llenando. Eso es el mensaje central de la Virgen, siempre es oración, conversión, penitencia y mortificación, ¿no? En Fátima, los niños de Fátima empezaron, a pesar de los niños que eran, se amarraban cintas, cilicios para mortificarse. O sea, ellos entendieron claramente. No, y lo de las almas del purgatorio y el pecado, usaban cilicios y mortificaciones. Sí, sí, señor. Y ahora no. Ahora no se mortifica a nadie, nadie se niega a sí mismo, no, nadie. Ahora es el egoísmo, sí, el que prevalece. Y la Virgen nos pide eso, ser santos y ser semejantes a Jesús.
En ninguna parte la Virgen dice que la adoren a ella, como No. esa bendita calumnia de los evangélicos. No, simplemente que busquen a Jesús. Buscar a Jesús a través de los ojos de María, decía Juan Pablo II bellamente, ¿no? Además es muy fácil porque, digamos, la mayor cercanía que uno puede tener en la vida con alguien es con la propia mamá. Entonces, buscar a la mamá es lo más fácil. Y como ella es nuestra Madre del Cielo, Sí. pues buscarla a ella, y uno empieza a buscarla y a través de ella empieza a revelarse todo lo demás. Dios Sí. empieza a revelarse, uno empieza a descubrir a Jesús primero. Y como pues ahí dicen, como lo dice la Biblia, el que ve a Jesús Ve a mi Padre. ve a mi Padre, lo dijo Y él el mismo. que ve a María, ve a Jesús, porque es que es el Hijo, ¿no? ¿Qué interés tiene la madre sino que conozcan a su Hijo? Es eso, buscar Ella- a Jesús en los ojos de María. Juan Pablo II, no lo olviden, y además ese hombre tan mariano, es el Papa que San Juan Bosco nos dijo de la Eucaristía y de la Virgen María. Sí, Sí, un Papa increíble que nos advirtió todo lo que nos está pasando. Yo les voy a leer una cosa muy impresionante en el evento del 15 de mayo, Pentecostés y Fátima. Les voy a leer lo de Fulda, lo que Juan Pablo II dijo en Fulda, en Alemania, que desvela parte del secreto de Fátima y que en el fondo estaba en la Salet y que en el fondo todo está en la Biblia. Por ejemplo, yo les voy a hablar de la invasión china al mundo y se la voy a mostrar en 7 puntos de la Biblia, que va a ser espantosa. Además, las revelaciones privadas de la Virgen específicamente no de ninguna manera contradicen la Biblia ni la pueden contradecir, ¿no? No, la lo pueden único que hacen es explicitarla para facilitar la comprensión. darle situaciones de modo, tiempo y lugar. Incluso el catecismo de la Iglesia Católica lo reconoce en los primeros numeritos, ¿no? Como en el 60 y algo. Reconoce eso, las apariciones particulares, y dice eso, es explicitar y facilitar, porque no todo el mundo llega a lo que la palabra revela por sí misma. Entonces la Virgen lo aclara, lo facilita. Sí, como sí, las sí. mamás, explicándole a uno facilito por qué no puede ir a comer paleta, o por qué no puede comer más, o por qué tiene que comer carne. O sea, lo mismo, es una mamá explicando. Sí, en Fátima, que habla de los primeros sábados de mes, que habla del ayuno, habla del rezo del Santo Rosario, y habla de penitencia y todo eso. Y en Medjugorje las 5 piedritas de la Virgen. Y, ¿no? sí, y la Virgen, pues a pesar de todo lo que a algunos no les gusta, habló del infierno. Y esos La pobres Virgen ha pastorcitos hablado del casi se mueren. infierno a Sor Josefa Menéndez, 100 veces la bajó al infierno, Pobrecita. terrible. Sí, ahora es beata o es algo así. Santa Faustina Kowalska también fue al infierno. San Juan Bosco, que era tan mariano, también fue al infierno. Santa Teresa de Jesús, pues es conocido su viaje al infierno. Sí, Ana Catalina de Emmerich fue al infierno también. Sí, y los conocidos, los locales conocidos, Jesús de Marinilla, Claro, Sandrita los Ortiz, que hemos tenido aquí Gloria nosotros Polo. en testimonio del infierno existe y el purgatorio existe, y son dogmas de fe. Pues a ese cuento de Bergoglio, de Francisco, porque él dijo que le llamaban al padre Francisco, de que los egoístas se difuminan y todos nos vemos allá arriba, eso es una herejía, eso se llama apocatastasis. Es una herejía. Pues, díganme que no lo dijo, demuéstreme que no lo dijo. Si Pero me van a además, acusar por eso, sí, por pero favor. además, Pero verifíquelo, certifíquelo, no se ponga a hablar con el hígado, con el páncreas, hable con la razón. Mire que él lo dijo y es una herejía, lo dijo, es verdad. No es que estemos hablando mal del señor Bergoglio, sino que él lo dijo y negó el infierno. Además, eso de negar el infierno es negar una verdad de fe y queda excomulgado late sentencia, o sea, excomulgado de facto. Sí, pero además tiene una consideración adicional, y es que, digamos que Dios nos crea, y digamos el bien el bien supremo que tenemos es nuestra creación,
y y nuestra creación tiene como base el libre albedrío. Si después de haber vivido toda la vida como nos dio la gana vivir, terminamos condenados y en el infierno, y Dios nos difumina, tendría una contradicción en sí mismo, porque sería más o menos como no hizo lo que yo quería que yo hiciera. Eso es budismo, claro, se esfuman, claro. Eso es una... Pero además sería pensar que Dios tiene un componente de maldad. Como no hizo lo que yo quería que hiciera, entonces difumínese, desaparezca, porque sería eso. Y como no hizo lo que yo quería, entonces ya usted perece para siempre. Eso no cabe tampoco dentro del concepto cristiano de cristiano de la creación. Y Jesús, lo hacemos mentiroso, 19 veces nos habla del infierno del Evangelio. Id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25. Sí. Uno no puede, el que les predique un evangelio distinto al que yo les he predicado, sea maldito, sea anatema. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Ya hablaremos más adelante de todo eso en otro programa, porque es que están diciendo muchas tonterías. Vamos a hacer un paréntesis un instante.